Muy buenas tardes, muchísimas gracias por permitirnos llegar a su hogar, a su tableta, a su PC, a su celular. Muchísimas gracias, es un placer para mí platicar esta tarde con Eduardo Bojorquez. Eduardo Bojorquez es el director de Transparencia Mexicana. ¿Qué tal, Eduardo? Qué gusto tenerte con nosotros, muchísimas gracias por aceptar esta invitación de la Barra Mexicana de Abogados. Y pues bueno, pues con una ciudad aislada, encerrada en su casa, un país igual, un mundo igual, tú y yo vamos a hablar de transparencia, de combate a la corrupción. ¿Esto te parece pertinente, Eduardo, en una situación donde la salud pública está en riesgo? Tú y yo, utilizando este espacio para llegar a decenas, miles de hogares, hablando de cosas diferentes, de lavarnos las manos o cuidar a las personas de la tercera edad, y ponernos a platicar de transparencia, de información pública. ¿Esto es pertinente? Déjame empezar con esta pregunta que pues no busco otra cosa más que provocarte. Pues mira, primero, además del agradecimiento, creo que es pertinente no solo porque seamos tú o yo quienes hablemos del tema de transparencia, de apertura gubernamental, sino porque en el mundo en este momento se está discutiendo la importancia de la transparencia para hacer frente a una pandemia como la que estamos viviendo. Hay un artículo extraordinario que circuló hace unos días de Harari, uno de los grandes autores que se está haciendo las preguntas sobre el mundo en el que vivimos, donde deja muy claro que una de las cosas que nos puso en riesgo es justamente la falta de transparencia en los regímenes como China, en los regímenes donde se trata de ocultar la información para que no se sepa que algo está pasando, se cree que se puede contener un problema, que se puede tapar el sol con un dedo y de pronto el problema crece, y cuando nos dimos cuenta en el resto del mundo ya traíamos una pandemia global. Si hay algo que este momento ha caracterizado es que la transparencia salva vidas, más allá de la tuya, la mía, en lo personal, que yo creo que son todas muy importantes, salva vidas en lo general. Los regímenes que han estado callados, guardando información, ocultándola, son los que han puesto en riesgo al planeta entero. Correcto, pero cuando yo te oigo hablar de transparencia, parece que ese es un tema que le debería interesar a los políticos, a los partidos de oposición, pero para el ciudadano que esté en su casa, para la ama de hogar que está preocupada por sus hijos, para el obrero que no ha podido salir a trabajar, eso de la transparencia suena demasiado lejano. Y yo lo que quisiera que nos explicaras con que tus 25 años, 30 años de experiencia hablando de transparencia, de combate a la corrupción es, y esto que le importa, dicho por supuesto con muchísimo respeto, pues al ciudadano de a pie, no al ciudadano que está tomando las grandes decisiones de políticas públicas, sino al ciudadano que, como la mayoría de los mexicanos, trabaja todos los días para llegarse el jornal, la comida, el sustento para él y para su familia. ¿Qué tiene que ver la transparencia, la información pública con ellos, con estas personas que están tan alejadas de la toma de decisiones públicas? Mira, hace unos días circulaba un video de unos muchachos que están en el patio de un garage en uno de los estados de la República de México y están diciendo, mira, yo no he visto ningún caso de personas enfermas, yo creo que a mí no me va a pasar nada. Incluso alguno decía en el mismo video, si no me mató que me dejara mi novia, menos me va a matar este condenado virus. Yo no he visto nada, ¿no? Y hasta no ver, no creer, ¿no? Era lo que decían. Digo, aquí diríamos que fueron tomistas, ¿no? Que se llaman Santo Tomás de Aquino y su doctrina. Pero la verdad es que hay muchas personas que creen que hasta que no tienen cerca el problema, que hasta que no lo materializan, no necesitan informarse sobre él. Y yo te diría que uno de los mejores antídotos para cualquier enfermedad, incluida una pandemia como esta, es que el ciudadano, las personas que acabas de describir, tengan la mejor información pública disponible. ¿Quién es el único que tiene información agregada, concentrada, de todos los casos que se están dando, por ejemplo, en México? Pues solamente el gobierno, ¿no? La Secretaría de Salud. Incluso si tú piensas en el gobierno de la Ciudad de México, o en el gobierno de Tabasco, o en el gobierno de Puebla, o en el de Baja California, ellos tienen un pedazo de la información, pero es el gobierno federal el único que puede tener una película nacional, una fotografía muy clara de lo que está pasando y cómo lo que está pasando puede afectar tu vida. Sin transparencia, empiezas a tomar decisiones como estos muchachos que estaban en el patio, ¿no? Pensando que como ellos no han visto nada, no está pasando nada, y que como a ellos no les ha tocado en su cuadra en ese momento, no está ocurriendo tal cosa. Ya lo vivimos, por ejemplo, con el tema de seguridad, ¿no? Mientras no vimos que alrededor nuestro estuvieran las matanzas, o estuvieran los feminicidios, o estuvieran los homicidios,
pensábamos que no estaba pasando nada en el país, ¿no? Y había muchas ciudades importantes en nuestra república que oían, ¿no?, que en Juárez hay asesinatos por el crimen organizado, pero aquí en Chihuahua no, nos podemos esperar. Cuando estuvieron en Chihuahua era demasiado tarde. Entonces creo que las personas pueden tomar mejores decisiones si saben exactamente con qué información cuenta el gobierno y que se haga pública, que sea transparente, que todos podamos acceder a ella. Desde las medidas sanitarias que hay que tomar, lo que realmente funciona y lo que no funciona, hasta asuntos como qué tan cerca está de tu casa la pandemia, o qué tan afectada va a estar tu comunidad o tu cuadra, o dónde vas a poder encontrar, en algún momento en las próximas semanas vamos a estar discutiendo mucho sobre temas de abasto, ¿no?, sobre dónde están los productos, los bienes, los servicios que se necesitan, y ahí va a ser clave que la información fluya bien y la información pública gubernamental sea de extraordinaria calidad, si no vamos a tomar malas decisiones. ¿Qué pasa cuando no tienes buena información? Eres como en la feria, como los carritos chocones de la feria, ¿no? Todo el mundo tiene ganas de hacer cosas, todo el mundo quiere actuar, pero no sabe cómo coordinarse con otros porque la información no es suficientemente buena para poder tomar decisiones. Ojalá los mexicanos, las mexicanas nos parezcamos menos a estos muchachos que piensan que es mucho más duro que te corte tu novia a que te dé coronavirus, pero quien haya visto lo que es una insuficiencia respiratoria, quien haya visto lo doloroso que es tener que utilizar un ventilador artificial o ver que un pariente muera, estoy seguro que no piensan como estos muchachos. Claro, pero ¿hasta dónde llega mi derecho a saber? O el derecho de las personas que nos están viendo en sus casas. ¿Hasta dónde llega su derecho a saber? Porque si me pongo a preguntarle ahora a la Secretaría de Salud, pues la voy a distraer de sus tareas de curar a las personas o de atender a las personas enfermas. ¿Hasta dónde puedo yo preguntar? ¿Hasta dónde en México llega mi derecho al acceso a la información? Mira, como ustedes son los expertos como Barba y tú como abogado, pero los derechos humanos, los que están consagrados como garantías, pues son derechos que no se puede renunciar a ellos, ¿no? Son consustanciales a la persona. El derecho de saber de los mexicanos no ha quedado suspendido, ¿no? Ni se puede posponer el derecho, como no se suspende el derecho a libre tránsito, salvo que haya una excepción que esté claramente fundada y motivada por la autoridad, ¿no? El derecho a saber no se va a suspender. Lo que puede pasar es que en términos prácticos hagas dos cosas como país. Una es que distingas asuntos que son esenciales de responder inmediatamente, por ejemplo, el número de casos o personas que han sido afectadas por el virus y el número de funciones que tenemos por ese tema. Eso es central, ¿no? Digamos, si te lo dicen 6 meses después, pues lo que vamos a tener es realmente una reconstrucción académica de lo que vivimos. Tiene que ocurrir todos los días, tiene que ser oportuno, tiene que ser inmediato. Hay otros asuntos que se pueden esperar o se pueden dilatar los plazos de ley. Si tenías mucha curiosidad sobre lo que estaba haciendo cierta dependencia que en este momento ha dejado de operar, estoy pensando en una dependencia, por ejemplo, como la Secretaría de Desarrollo Territorial o una secretaría que en este momento está en otras funciones por la naturaleza de la emergencia, pues lo que va a pasar es que se va a retrasar el plazo para entregar la información, pero el derecho no se pierde. Yo creo que es muy importante dejarlo claro. Este es un derecho humano consagrado por la Constitución, no es una política pública solamente de parte del gobierno, ¿no? Este es el derecho de todos los mexicanos a saber sobre la salud de nuestro presidente, de la salud de los gobernadores. Por eso se informó inmediatamente que los gobernadores de Tabasco o de Hidalgo estaban infectados. Por eso en las democracias avanzadas se informó que el primer ministro británico, ¿no?, había contraído el virus, que el Ministerio de Salud del Reino Unido también lo había contraído, que funcionarios de la mujer en el caso de España lo habían contraído, porque es el derecho de las personas a saber quién está a cargo durante una emergencia y si está expuesto a alguna situación difícil. Entonces el derecho no se pierde. Lo que sí van a cambiar seguramente son los plazos. Y aquí ha habido, y esa es la maravilla de vivir en una federación, distintas reacciones. La Ciudad de México, por ejemplo, mantiene el hecho de que la información tiene que seguir fluyendo y que los sujetos obligados tienen que seguir informando. Jalisco, al contrario, ha dicho que se tienen que ajustar los plazos de ley. El órgano federal, el órgano nacional, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, el INAI, ha dicho que algunos plazos van a moverse. Pero creo que ese es donde vamos a entrar en las próximas semanas. No toda la información
tiene el mismo valor durante una emergencia sanitaria, ¿no? ¿Qué información es muy importante conocer? Bueno, obviamente la de las autoridades que están a cargo de la salubridad pública, ¿no? Esa es la información que es central. ¿Cómo están comprando los gobiernos? Porque a río revuelto, Luis, va a haber quien diga que los famosos ventiladores costaban más caros, y lo que va a pasar es que si no sabemos cómo está comprando el gobierno, pues pueden comprar menos ventiladores, ¿no? O pueden comprar menos cubrebocas para el personal de salud que está a cargo de la emergencia, o en caso de que se identifique una vacuna, pues que compren menos vacunas porque inflaron los precios. Entonces necesitamos saber cómo están comprando. Necesitamos saber otra cosa muy importante: como viene una contracción de la economía global y como estamos en riesgo, ¿no?, de que muchas de las economías sufran por ese tema, pues necesitamos saber a quién están entregando beneficios fiscales, quiénes van a tener acceso a subsidios, a quiénes les vamos a entregar recursos especiales, por ejemplo, para pequeños comercios, ¿no?, para que puedan sobrevivir. Y se necesita ser muy puntual en esa información, porque yo te podría decir, Luis, que hay 3 millones de personas que recibieron un beneficio, y si no tengo padrones y no tengo manera de verificarlo, a lo mejor pues terminaron en el bolsillo de algún político que sirvió de mediador y no le llegaron a las personas que le tenían que llegar. En la medida en la que entremos a la emergencia económica, que es la que está ya encima, en la medida la información va a cambiar. A lo mejor ya el número de casos no nos va a resultar tan atractivo, o el número de defunciones pues seguirá siendo lamentable, pero bueno, no será la información que precisen los pequeños y medianos comercios para poder operar. Pero ahí va a haber otro tipo de información que va a ser indispensable. Lo que hemos visto en Haití, lo que hemos visto durante el terremoto de Haití, lo que hemos visto con la reconstrucción en el caso de México, lo que hemos visto en Stan, en Ingrid y Manuel, en los huracanes, es que aprovechando la emergencia hay de verdad empresas y funcionarios sin escrúpulos que actúan en contra del interés de todas las personas. Por eso es importante que la gente sepa, porque si no van a aparecer mascarillas muy caras o empresas fantasma, como ya vimos en la estafa maestra y en otros temas. Correcto. Pero entonces, ¿podemos tener rendición de cuentas sin transparencia y sin información pública? ¿Es esto posible? ¿O en realidad son mecanismos idóneos, adecuados, esenciales, ingredientes esenciales para que haya una rendición de cuentas? Mira, como lo dices, es esencial la información para la rendición de cuentas. Sin información y sin transparencia no hay rendición de cuentas. Porque si yo voy y te cuento en Facebook Live lo que yo creo y no te doy la información, las bases de datos, si no te comparto los documentos que respaldan mi dicho, no es posible que tú exijas o que yo rinda cuentas, ¿no? O sea, aquí es muy importante entender que podemos ser muy buenos en la apertura, podemos ser muy abiertos y salir todos los días en Facebook, y eso no significa que tu derecho a saber esté garantizado. Tu derecho a saber está garantizado, Luis, cuando tienes acceso a los mismos documentos que tiene el gobierno, a las mismas bases de datos, a la misma información con la que ellos decidieron y a la forma en la que se comportaron. Entonces es indispensable la información y la transparencia para la rendición de cuentas. ¿Qué otra cosa falta que no es propiamente acceso a la información pública? Yo creo que estamos obligados a que los órganos fiscalizadores, así se llaman, la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, echen a andar inmediatamente programas especiales de fiscalización del gasto público. Porque además de la parte de rendir cuentas a ti como ciudadano de parte del gobierno, hay en nuestro sistema órganos especializados responsables de fiscalizar el gasto en tu nombre y asegurarte que el proceso de rendición de cuentas arranque. Y el otro actor que hemos visto con tristeza que se apaga en América Latina, por ejemplo, es el Congreso. Su función de vigilancia del ejercicio del gasto público está suspendido en muchos países de América Latina y es un completo despropósito, ¿no? Justo cuando hay pocos recursos, muchas necesidades y una situación de emergencia, los órganos del Congreso que vigilan al Ejecutivo, que vigilan el ejercicio de los recursos, tendrían que estar activos, especialmente activos en este periodo. O sea, que lo que dices es que hoy tenemos el caldo de cultivo para, hablando de bienes públicos, además de poner en riesgo la salud pública, se nos puede ir de las manos también la información pública. En este río revuelto donde todo el mundo está volcado a atender mascarillas, gel, respiradores, se nos puede ir
ese derecho de los mexicanos que ha costado tanto tiempo construirlo, instituciones van, órganos, colegiados, etcétera, se nos puede ir de las manos en tan solo, permíteme decirlo así, en tan solo una epidemia de salud. Pues lo dices de manera muy clara y muy contundente, pero es lo que está pasando en muchos países. Sobre pretexto de la emergencia se están suspendiendo derechos, como el derecho a saber. Brasil, por ejemplo, canceló toda la entrega de información durante este periodo, ¿no? Movió los plazos en algunos casos y en otros de plano suspendió. Entonces están aprovechando la coyuntura para dejar de informar a la gente. Y eso que Bolsonaro no cree en la epidemia. Si creyera en la epidemia, no te quiero decir lo que le pasaría al pueblo de Brasil. Otros países están suspendiendo. Bueno, China nunca gozó de acceso a la información pública, pero está aprovechando, por supuesto, que este periodo, ¿no?, para concentrar más información para el gobierno sin compartirla con la población china. Y estamos viendo otras libertades en riesgo. Piensa en Irán, piensa en Yemen, piensa en los países que estuvieron afectados por la epidemia y que aprovechando el viaje dijeron, oigan, pues si se trata de suprimir libertades, pues de una vez la de prensa, la de expresión, la de asociación y el derecho a saber. O sea, sí creo que estamos en la antesala de un periodo muy autoritario, de un periodo donde estas libertades que tú describes y estos derechos, pues sobre pretexto del bien público mayor, que es la salud de nuestra población, pueden quedar en riesgo. Piensa que en Chile ya hay supresión de ciertas libertades en este momento, o sea, aprovechando por supuesto el marco que les dio la epidemia. Dijeron, oigan, pues aprovechando el viaje, teníamos a mucha gente en las calles exigiéndonos cosas, ¿no? Pues que se vayan a sus casas y si no los detenemos, ¿no? Ya estamos viendo, por ejemplo, en Perú, que también hay toque de queda, y el toque de queda supuso un despliegue de las Fuerzas Armadas, que si te encuentran en la calle, por ejemplo, pueden arrestarte. Ya estamos viendo incluso en territorio nacional, el caso de Yucatán, que es el más reciente, ¿no?, donde empiezan a hablar de que la policía te puede tener si estornudas, ¿no?, y te pueden, en algunos casos son multas, en otros casos son detenciones. Es muy fácil, cuando estás operando con una epidemia, que dado el miedo que nos da a todos ser parte, ¿no?, de un comportamiento pues, atípico, ¿no?, de nuestro modelo de salud, que empiecen a suspenderse gradualmente algunas libertades, algunos derechos. Y el problema de esto es que cuando ya acabó la epidemia ya no dicen, oye, vamos para atrás, ¿verdad? Regresamos al lugar donde estábamos. Y dices, ¿para qué? No, pues si estábamos todos muy tranquilos así, ¿no? Ya nos gustaba más no rendir cuentas, no explicar cuánto cuestan los suministros médicos, todo que sea por compras excepcionales y de emergencia. Y lo que estamos viendo en América Latina, yo te diría, El Salvador, Perú, están en la frontera, ¿no? Se están moviendo a un lugar muy delicado, donde una cosa es proteger a la población y otra cosa es suprimir libertades. Oye, pero pues te escucho y me preocupo, porque si tomamos como botón de muestra un gobierno que recibe la renuncia de un ministro y la Constitución dice que ese ministro solo puede renunciar por causas graves, y pues el Ejecutivo le acepta la renuncia y la turna al Senado para que se tramite, y luego a través de una solicitud de acceso a la información se preguntan, oye, ¿cuáles son esas causas graves? Pues seguimos sin saber cuáles son esas causas graves. Rumores van, rumores vienen, pero en realidad no tenemos una sola pieza de papel, de documento público que explique las razones graves. Y no es un capricho, es un tema de la Constitución, así lo manda, así lo ordena. Pues si hubo un Ejecutivo Federal que no tuvo mayor empacho en pues, no publicitar esas razones graves por las cuales renunció un ministro de la Suprema Corte cuando no había una pandemia, me preocupa ahora que hay una pandemia y entonces surjan otras preguntas, quizá pues pertinentes, como ¿cómo está de salud usted, titular del Ejecutivo? No sé, no creo que tengamos un gran fan de la transparencia hoy en día en el Ejecutivo. ¿Tú qué opinas? No, yo creo que no, y lo dices muy bien, qué bueno que lo pones como un gran fan. No, un gran fan no es, pero los políticos en general no son grandes fans de la transparencia, ¿no? No, es un mal necesario que las sociedades democráticas le han impuesto a los gobernantes. Si por ellos fuera, pues no nos dirían nada, ¿no? Estarían gobernando, como lo hicieron muchos años, ¿no?, en México, sin tener que rendirle cuentas a nadie, sin tener que dar explicaciones, sin ruedas de prensa donde son de ida y vuelta las preguntas y las respuestas, serían puros edictos, ¿no?, y ciudadanos mexicanos os hago saber y les informaríamos qué tenían que hacer. Creo que sí estamos en una situación de riesgo. Por fortuna, por ejemplo, veo
que en el caso de Tabasco y en el caso de Hidalgo sí se informó sobre la situación de salud que guardaban los gobernadores. Creo que el Ejecutivo, en caso de que sea necesario y que la gente lo pregunte, pues está obligado a responder sobre la salud del presidente de la República. Y aquí hay un matiz técnico muy interesante. No le puedes pedir que se haga la prueba, ¿no? Porque eso sería violentar sus derechos humanos, ¿no? Digamos, no le puedes imponer que se haga la prueba, pero el estatus de salud del presidente es un asunto público. Hoy sabemos, por ejemplo, que en Colombia hubo presidentes con cáncer, ¿no? Hoy sabemos, por ejemplo, cuando Macron se enferma de alguna cosa, tiene que informar a la opinión pública. O sea, ese debate, por fortuna, ya avanzó en el mundo, ¿no? Esperemos que no sea necesario que nos informe, porque se mantenga bien de salud el jefe del Estado mexicano, pero si hubiera la menor duda, pues yo creo que lo más importante es aclarar en qué situación se encuentra, que no es lo mismo que pedirle que se haga la prueba, ¿no? Pues yo no te puedo imponer a ti, Luis, ¿no?, que te hagas una prueba si tú no decides hacerlo, pero el jefe del Estado mexicano sí está obligado a informar sobre su estado de salud, pues para saber en qué condiciones está dirigiendo los esfuerzos de su gabinete. Lo mismo si algún integrante de su equipo se enfermara o se contagiara, pues tendríamos que saber, ¿no? Creo que es un asunto central, pero si no estamos en presencia de un gobierno que privilegia el derecho a saber, sí la apertura, y ahí es donde entran las aparentes contradicciones, porque le encanta, digamos, salir todos los días en una rueda de prensa, pero en la rueda de prensa le escoge esencialmente qué quiere compartir, ¿no? Y lo que hemos visto, por ejemplo, con el INAI, es que cuando se le solicita la información que respalda su dicho, el Ejecutivo declara inexistente la información o no la entrega, ¿no? Y ahí tenemos una contradicción que tenemos que platicar en un momento de menor urgencia y dramatismo social, que es si es lo mismo salir en redes que rendir cuentas y que informar apropiadamente. Yo creo que una muy buena señal de contraste va a ser el tener acceso a las bases de datos, por ejemplo, de la Secretaría de Salud durante este periodo. No es lo mismo que el subsecretario salga y nos informe todos los días qué está viendo, a que nos permita a todas y a todos acceder a las bases de datos sobre las cuales se están haciendo los cálculos y estimaciones. Es imposible saber si actuaron correctamente si no tenemos acceso a las bases de datos y podemos arribar a la misma interpretación o a otra. Por cierto, hay un ejercicio muy interesante en redes sociales, un egresado del CIDE se puso a recalcular los patrones de crecimiento de las enfermedades respiratorias y en particular las muertes por padecimientos que podrían asemejar la COVID-19 y llegó a las mismas conclusiones que el subsecretario López-Gatell. Eso quiere decir que la transparencia ayuda a dar confianza, ¿no? Alguien pudo replicar los ejercicios y cuando los replicó, pues se dio cuenta que más o menos seguían la misma lógica. Otro ejercicio interesante también en las redes sociales, una economista, Valeria Moy, ¿no?, decide generar nuevamente la gráfica de los casos y en la gráfica se ve como pues hay una curva más pronunciada de crecimiento de la que se ve en la gráfica oficial. Esa es la maravilla, ¿no?, de la transparencia. Te permite confirmar el dicho de quien está a cargo de las decisiones y al mismo tiempo te permite corroborar que las decisiones que se están tomando son las correctas bajo la información disponible para el gobierno y para la sociedad. Correcto. Pero a ver, cuéntame, tengo entendido que Transparencia Mexicana, la organización que tú diriges, ha estado involucrada en probablemente decenas de contrataciones públicas como un testigo. Creo que la figura que le llaman es testigo social. En tu experiencia, ¿qué dice cuando las contrataciones públicas se hacen en el extranjero con adjudicaciones directas o se le encargan a otras dependencias, no necesariamente a la del ramo? Por ejemplo, pienso en Sedena o en Marina, cuando se les encarga que hagan cosas, que construyan cosas, que adquieran cosas. ¿Esto normalmente significa algo? ¿Es un foco amarillo o en realidad es el pan nuestro de cada día que, para decirlo en letras sencillas, que el ejército ande comprando jeringas? Tocas aquí un tema mucho más interesante desde el punto de vista de lo que ya venía ocurriendo antes de la epidemia, por ejemplo. A mí no me parece una buena práctica que se le pida a la Secretaría de Defensa Nacional o a la Secretaría de Marina que contrate en nombre de otras dependencias cualquier bien, se trate de construir o se trate de adquirir un bien o servicio. De esta figura se abusó en la administración del presidente Peña Nieto y la verdad es que los resultados no son buenos, ¿no?
porque los órganos fiscalizadores saben que se están metiendo con una institución respetada socialmente como el Ejército y la Secretaría de Marina, y decir lo que está pasando con el Ejército y la Marina no es un asunto sencillo. Deteriorar una institución tan importante para los mexicanos no es cómodo, y decir que hicieron mal la barda perimetral de un aeropuerto, que tuvieron sobreprecios en algún bien o servicio, no solo compromete pues a la unidad compradora, a la oficialía mayor o la responsable de hacer las adquisiciones, sino una institución muy querida por el pueblo de México. Entonces ponemos en doble riesgo a esa institución. Primero, que se corrompa, de que trate con proveedores sin escrúpulos y que terminen haciendo negocios en lo oscurito, pero la segunda cosa que pasa es que estás poniendo en riesgo la reputación de una institución clave para la gobernabilidad del país, para la seguridad e incluso para la aplicación de planes de emergencia como el DN3. Me parece que es un riesgo innecesario, como cuando le pedimos al Poder Judicial que construya ciudades judiciales, ¿no? Digamos, me parece que su función pues no es la de ser una constructora, ¿no? Su función es la de pues, asegurar el cumplimiento de la justicia y asegurar que la justicia sea en la práctica. Cuando han entrado en otras áreas, también nos pasó con el Poder Judicial, cuando empiezan a ser constructoras o empiezan a tener otros intereses, empieza a ponerse en riesgo su función primordial, ¿no? Que es la de asegurar ser el poder último y definitivo en las resoluciones importantes, y empiezan a ser vulnerables. Lo que toca es un tema que parecería solo, digamos, de licitaciones, pero en realidad lo que hace es que hace vulnerable a la institución. Una vez que la institución se corrompió por comprar jeringas, como decías hace un momento, pues ya la comprometiste, ¿no? Su reputación pública cambia, la imagen que tenemos de esa institución se va deteriorando hasta el punto en que deja de tener la confianza de la gente. Entonces creo que tocas un punto muy importante, porque no es solo comprar bien o comprar mal, es poner en riesgo instituciones que son vitales para la gobernanza, para la seguridad del Estado mexicano y de la población. El otro asunto que creo que está en tu pregunta es el tema de qué significa comprar bien en una emergencia, ¿no? Y claro, cuando uno tiene necesidad y urgencia, digamos, si un pariente cercano o un amigo estuviera en riesgo, a mí no me importa cómo compre el Estado mexicano, ¿no? A mí me da igual si eso le va a salvar la vida. Pero regresamos al principio. Lo que normalmente ocurre cuando no compras bien, cuando el Estado no está comprando lo que se necesita, al precio que se necesita, es que el riesgo de que tu pariente no tenga los servicios que se necesitan o no tenga los bienes que debieron haber sido entregados, se da porque hubo sobreprecios. Vimos ya hace unas semanas como el Instituto Mexicano del Seguro Social tuvo que parar una licitación para un tema de cubrebocas que traía una empresa que acababa de darse de alta, lo cual es muy extraño, ¿no? Digamos que se diera de alta en la mañana y en la tarde estuviera vendiendo cubrebocas, y finalmente se habían detectado sobreprecios de más del 40%. Por fortuna reaccionó bien el instituto y paró la licitación y suspendió las compras con sobreprecios, digamos, hasta donde se puede hacer eso dentro de un entorno como el que estamos viviendo. Pero me queda muy claro que eso compromete la seguridad del propio personal del Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿no? También vimos esta imagen, ¿no?, de un funcionario en Chiapas que tenía un cubrebocas demasiado delgado para que tuviera algún efecto, parecía velo de Sherezada. Bueno, pues esos velos de Sherezada, esos cubrebocas, pues, se compraron porque hay pues alguien que relajó los controles sobre el texto de la emergencia y por lo tanto entraron esos cubrebocas. Yo creo que pocas veces nos debería importar tanto cómo compra el gobierno como en una emergencia. De verdad, como sociedad, como personas, como ciudadanos, pocas veces deberíamos estar más interesados. Porque si se van los precios al cielo, lo que va a pasar no es que van a comprar más cubrebocas, es que van a comprar menos cubrebocas, menos antirretrovirales, menos medicamentos, y ya de por sí nuestro sistema de salud no tiene los recursos suficientes para actuar. Si los precios se van al cielo, será imposible que atendamos las demandas de la población. Pero, a ver, déjame plantearte la siguiente pregunta, pero construirte un escenario muy específico. La siguiente pregunta es si realmente podemos conservar la salud pública al mismo tiempo que la información pública. Pero pues, si te la pregunto así, pues está muy fácil. Cuando volteamos a ver países donde hay una construcción ciudadana, una construcción de tejido social, de responsabilidad social, de conciencia ciudadana mucho más fuerte de la que creo que hay en México, países como el Reino Unido, Estados Unidos o España, que se la están viendo realmente negras para hacerle frente a esto. Vamos, España y Estados Unidos con números de contagios francamente muy preocupantes. Pues,
pues no creo que estén haciendo un gran papel en términos de transparencia esos países. Ahora, nosotros que tenemos un sistema de salud, pues, digámoslo así, comprometido aún antes de la epidemia, no necesariamente una gran vocación de rendición de cuentas, ¿de verdad podemos en México conservar, luchar por mantener la salud pública al mismo tiempo que mantenemos la información pública? ¿O en realidad es una batalla perdida donde vamos a tener que escoger entre el mal menor? No, yo creo que vamos a dar la batalla y la vamos a dar bien. A la gente se le olvida que México es el único país del mundo que tiene un órgano constitucional autónomo garante del derecho a saber. Es el único en el mundo, que es el INAI, y que tiene una obligación constitucional, y si es omiso habrá consecuencias para quien esté al frente del INAI. No es un asunto menor, no es optativo, no es si deciden o no hacerlo, lo tienen que hacer, esa es su función central. Pero además, qué bueno que tocas los ejemplos de España y de Estados Unidos, porque justamente lo que no hicieron bien fue transparentar las decisiones públicas. En este momento el gobierno de los Estados Unidos tiene al frente pues, a un verdadero personaje anti-transparencia, anti-apertura gubernamental, totalmente proempresarial, ¿no? Que cerró los ojos a lo que estaba viniendo, que le negó a la población lo que estaba pasando, que trató de minimizarlo, y hoy es el país con más casos del planeta, ¿no? Mentirle a la gente, o sea, plantear el dilema de transparentar o proteger la salud, te lleva en ruta expresa a Estados Unidos. El otro caso, el de España, que es interesante que lo toques. España, pues fue como ustedes saben, un imperio colonial muy particular, pero una de las cosas que, digamos, que le heredamos a ese imperio colonial fue la opacidad, ¿no? Uno de los temas que caracterizó a la monarquía española y al imperio español, pues no era el flujo de información, no eran Finlandia, no eran Suecia, no eran Dinamarca, eran España. Y tú sabes que le tomó casi 15 años a España copiar a México en términos de tener una ley de transparencia. Entonces lo que están viendo otra vez es como un sistema cerrado, que no le rinde cuentas a la gente, que no estaba acostumbrado a transparentar información, pues se está topando con la realidad, ¿no? Es muy reciente la transparencia en España, ha sido muy deficiente su implementación, y una cosa es tener, digamos, dinero de los años coloniales, es decir, haberte enriquecido durante 500 años, ¿no? de las colonias que tenías en el mundo, y otra cosa es que tú le rindas cuentas apropiadamente a tu población. Lo que está viendo España es cuánto le faltaba de transparencia y acceso a la información pública, y yo creo que el gobierno de México tiene que aprender rápido de lo que no debe hacerse, ¿no? Estos son los sistemas que han fracasado inmediatamente. Italia, que tampoco goza de la mejor reputación en términos de buen gobierno, rendición de cuentas y apertura, ¿no? Italia es sistemáticamente calificado de forma negativa en todas las evaluaciones del G20 y de la OCDE por estos temas. Entonces, la relación es muy clara. Los gobiernos que no están actuando con transparencia, con integridad, de cara a la nación, sin mentirle a la gente, están pagando consecuencias muy altas. Y no las paga el presidente, que eso es algo que también regresamos al principio, las paga la gente. O sea, quien paga las malas decisiones públicas no es el gobierno. El gobierno se libra, tienes acceso al Instituto Nacional de Nutrición, ¿no? El Estado, puedes activar la medicina militar, puedes salirte del país si acaso lo consideras idóneo para que se atienda tu caso de salud. La gente no. Entonces estas decisiones mal tomadas de la administración Trump, estas decisiones mal tomadas en España, en Italia, están pagando un costo altísimo por haberlas tomado y no hacerlo de cara a la gente. Me parece que ahí hay buenas señales de cómo México sí puede dar la batalla. Yo te diría, en ese sentido soy bastante optimista, porque créeme, hay una sociedad que, harta de la corrupción, la impunidad y otras cosas, nos ha mandado una señal muy clara que quieren que los temas cambien. Pues este es el momento de aplicar ese mandato social en cosas muy concretas. No va a ser fácil, habrá debate seguramente, habrá quien resista, habrá quien apoye, pero yo creo que al final le vamos a dar la vuelta al tema. Déjame darte una señal concreta de optimismo. Como Transparencia Internacional, que Transparencia Mexicana es parte de Transparencia Internacional, México impulsó un grupo de trabajo de 13 países para identificar riesgos de corrupción en el marco de coronavirus, de COVID-19. Hicimos un primer documento en tiempo récord. Normalmente estos documentos pueden tomar semanas o meses. Se hizo un documento para toda América Latina en 72 horas. Y se produjo un reporte que se envió a los gobiernos de todos nuestros países.
a raíz de la publicación de este reporte, te hablo del jueves pasado, hace menos de 8 días, entre el jueves y el viernes, la sociedad civil y actores clave por ejemplo, los comités de participación ciudadana del estado de Jalisco activaron reportes espejo y empezaron a presionar a los gobiernos para que liberen información. Lo hizo solamente el viernes, lo hizo Jalisco, el sábado ya lo había hecho Coahuila, para el domingo estaba Colima, está el caso de Sinaloa, se está moviendo, o sea, digamos, no es una sociedad ya apática que dice, bueno, vamos a esperarnos a que termine la tragedia para ver cómo se maneja la información pública. Se está moviendo. Y en la Ciudad de México, por ejemplo, se le pidió al órgano garante que no suspendiera los plazos de entrega de información. Y reaccionó bien el órgano garante de la Ciudad de México. Entonces, yo te diría, a diferencia de otros momentos en nuestra historia, esta generación, y no es la mía, tengo la enorme ventaja de decir que no es la mía, ahora que decías cuántos años llevo pensando en estos temas, esta generación de 18 a 24 años de edad, que está ya literalmente, no sé si en la presidencia, pero sí al frente del país, ¿no? Estas son las voces que mueven al país, ya ni a ti te toca, con eso te digo todo, Luis. Esa generación ya nació con derecho a saber, ¿no? O sea, ya entró a la vida adulta con derecho a saber, ya sabe movilizarse cívicamente. Veamos lo que pasó el 8 y 9 de marzo, ya no está esperando a que el gobierno haga, ¿no? Cuando el gobierno no hace, como en el terremoto del 17, bueno, del 85 y luego el del 17, se activan, ocupan los lugares. Entonces yo sí estoy menos pesimista de la sociedad que de lo que normalmente soy de los gobiernos. Tenemos una sociedad mucho más pilas en este momento y bueno, este espacio, por ejemplo, ¿no? Si estamos hablando, la Barra Mexicana de Abogados durante mucho tiempo parecía una institución conservadora, cerrada, ¿no? Que no, tú has visto cómo ha cambiado en los últimos años, cómo se ha ido abriendo al compromiso social, a las causas de otros actores. Entonces, bueno, si tenemos a la Barra, si tenemos, ¿no? Tenemos otros actores sociales, una generación de mexicanas y mexicanos ya muy puesta para actuar, yo creo que nos vamos a sorprender. Creo que sí le vamos a poder dar una vuelta a la otra curva, que es la que crece, ¿no? La corrupción y la impunidad. Yo creo que vamos a entrar, no en todos los casos, y habrá escándalos, pero no va a ser rapiña como la que vivimos en otros años. No, pues ojalá, porque pues el bolsillo de todos y la salud de todos está ahí, juego. Qué bueno. Oye, déjame hacerte dos preguntas más para terminar. La pregunta previa es, ¿hasta dónde juega la honestidad personal de los gobernantes? Es decir, si hay buenas instituciones, si hay buenos mecanismos, si hay buenas leyes, si hay una buena cultura de la transparencia, de la legalidad, de la rendición de cuentas, el que los gobernantes en turno sean o no sean intrínsecamente honestos, ¿ayuda, es irrelevante o esa es toda la diferencia del mundo? Es decir, sin un gobernante honesto, todo lo demás termina siendo basura, termina siendo simplemente utilería. Necesitas a un gobernante honesto en la silla para que todo lo demás funcione. ¿Cómo juega o no juega la honestidad de las personas que están en el gobierno? Los expertos en epistemología dirían algo así como, es condición necesaria pero no suficiente para que algo ocurra. ¿Qué quiere decir esto? Ayuda, pero no es suficiente. Okay. O sea, qué bueno que un líder sea honesto, a mí me da muchísimo gusto, pero tú conoces el gobierno y lo conoces bien. El presidente de la República es solo una pieza en la presidencia de la República. La institución tiene más de 5,000 personas, solamente la presidencia de la República, ¿no? Que están de alguna manera vinculados con las decisiones del presidente. El presidente puede ser un hombre muy honesto, pero si está en Badiguarato, pues no está en Palacio Nacional, ¿no? Por más que haya chats y no puede estar monitoreando a las 5,000 personas que forman parte de la presidencia de la República y al mismo tiempo estar en Badiguarato. Es materialmente imposible. Por eso se necesitan sistemas, ¿no? Porque si el presidente es honesto, formidable, ayuda mucho, viento a favor, pero eso no va a hacer que todas las estructuras de la administración pública federal se muevan al mismo ritmo y en la misma dirección. Si algo hemos aprendido en la historia de nuestro país, es que una cosa es la cabeza y otra cosa es el resto. Y a veces el resto es el honesto y la cabeza está comprometida, de ahí venimos, ¿no? Y hay veces en donde la cabeza puede ser muy honesta, el caso del presidente López Obrador, y que tengas una administración que se compromete. ¿Por qué? Porque estamos hablando de sistemas complejos, ¿no? Me encantaría decirte que basta con que
El director del Instituto Mexicano del Seguro Social, yo creo que es un hombre honesto, Zoé Robledo, pero eso no quiere decir que el delegado estatal que andaba viendo la oportunidad de comprar cubrebocas en sobreprecio no dijera, bueno, vamos a aprovechar que el director está viendo una crisis de salud pública y mientras tanto yo aquí meto a mi amigo el proveedor, ¿no? O sea, puede pasar simultáneamente. Por eso son sistemas. Cuando hemos hablado en otras ocasiones de por qué sistemas de anticorrupción o de integridad, es porque no basta que el presidente sea honesto. Ojalá bastara, ¿no? Yo creo que si lo aplico en el caso más cercano a cada uno de nosotros, la familia, pues cuando eres niño tu papá puede ser muy honesto y hay unos días que te dan la tentación de quedarte con el vuelto, ¿no? Del pan, y dices, ay, ¿será lo correcto? ¿No será lo correcto? Me quiero comprar un juguete, pero al mismo tiempo, bueno, ya de grandes entendemos que eso se llama peculado, pero de niño, o sea, puede pasar, ¿no? Y tú puedes venir de un entorno muy, muy honesto, ¿no? Donde tu familia te educa para portarte bien y te educa para hacer las cosas bien y de pronto, pues así como hay ovejas negras en las familias, en los sistemas complejos, pues puede haber personas que se salgan de lo que el presidente haga o deje de hacer. Lo mismo en el Congreso. Puedes tener un presidente del Congreso a todo dar, ¿no? Una persona intachable, pero pues tienes 500 legisladores y 5,000 empleados de la Cámara de Diputados o del Senado de la República, ¿no? Pues alguno puede estar comprando boletos de avión chuecos, ¿verdad? Mientras que a lo mejor el presidente de la Cámara lo único que está pensando es que tiene que llegar a una reunión de emergencia que ha convocado el presidente y el de abajo dice, bueno, pero si le puedo comprar el boleto de avión a mi amigo en lugar del otro, pues mejor, ¿no? Espero haber sido pedagógico, pero por eso pensamos en sistemas, ¿no? Pero fíjate, ahora la pregunta obligada, obvia, es, ¿y el Sistema Nacional Anticorrupción cómo está? ¿Ya está listo? ¿Está operando? ¿Está funcionando? ¿Está con esteroides, con vitaminas, listo para resistir todo? ¿O yo creo que sabes más del sistema, de lo que estás diciendo. El sistema lo han resistido la clase política por muchos años, ¿no? Desde que se aprobó en 2017, tú lo sabes muy bien, o sea, recibió el embate de políticos de mucho poder, ¿no? Para que no terminara de consolidarse, de construirse. No se puede negar lo que ha pasado ya por años, ¿no? Tampoco es una prioridad de este gobierno el fortalecimiento del sistema anticorrupción, pero tiene cosas que yo creo que son interesantes. El lunes pasado, a través de esta plataforma electrónica Zoom, nos reunimos, Transparencia Mexicana se reunió con todos los comités de participación ciudadana del país para tratar de activar mecanismos de seguimiento a los fondos especiales que se van a crear. ¿Resuelve eso el problema de la corrupción como se había pensado originalmente, ¿no? con un sistema potente y robusto? No, pero hace 3 años no hubiéramos tenido con quién hablar, ¿no? O sea, si hubiéramos dicho hay que hablar con alguien, yo te hubiera dicho, Luis, ¿a quién llamo en el estado de Puebla? ¿A quién llamo en el estado de Tlaxcala? ¿Quién es ese actor cuyo único tema es pensar desde la óptica ciudadana lo que está pasando en esta materia? Y fue muy reconfortante ver, hasta te diría que fue cinematográfico, como en Zoom estaban todas, Zoom es esta plataforma de videoconferencias, cómo estaban todos los representantes de los distintos estados de la República, y de verdad, sin ponerle poesía, solo en ánimo de que lo visualicen, levantando la mano y diciendo, me sumo. Bueno, era la sociedad de los poetas muertos, ¿no? Esos momentos donde dices, bueno, y esas personas se la van a rifar por ti y por mí, en el caso de Hidalgo, ¿no? O sea, digamos, nosotros ni siquiera a lo mejor estamos pensando en lo que pasó en Tlaxcala, en Hidalgo, en Puebla, y va a haber un grupo de personas que va a estar dando la pelea. En algunos lugares será más eficaz que en otros, ¿no? En algunos lugares tendrá más fuerza que en otros, pero cuando menos sabes que tienes unos embajadores que están dando la pelea, ¿no? Y que con muchas limitaciones van a intentar proteger los recursos de todos en cada uno de los estados de la República. Eso era impensable hace 4 años. O sea, tú lo sabes, fuiste servidor público, hubiéramos tenido que hablarle a los contralores de los estados, y si el contralor luego está más cerca del gobierno que de la gente, ¿no? No es un defensor del pueblo, es un defensor del control interno del gobierno. Yo creo que algo bueno ha traído toda esta conversación, y aunque no tenga todos los esteroides para robarte la expresión, sí tiene gente que está dando la pelea en nombre nuestro, aun cuando no la conocemos. Qué maravilla, oye, pues eso son buenas noticias para subir el ánimo, pues ahora en estas épocas de donde pues los tweets,
los followers traen aparejadas puras noticias preocupantes alrededor del COVID-19. Esta es una gran noticia, qué bueno que está sucediendo. Ya para cerrar esta conversación, pues algo que quisieras compartir con el auditorio que nos hace el favor de recibirnos en su teléfono, en su tablet, en su computadora, sobre todo quizá a la luz de y ellos y ellas, ¿qué pueden hacer desde casa? ¿Es útil las redes sociales? ¿Debo de saber el teléfono y el correo de mi diputado, de mi senador? ¿Qué puedo hacer yo en casa? Mira, tocas las redes sociales y yo aquí te tengo que hacer pues un reconocimiento y un agradecimiento personal. A lo mejor no todo el mundo lo sabe, pero tú eres uno de los lectores más acuciosos de lo que está pasando en términos de legalidad en estos temas. Y a mí me parece que tú prestas un servicio indispensable. Entonces creo que el primer tema es seguir a Luis. ¿Por qué? Porque aunque resulta aparentemente aburrido, yo no conozco a nadie que con mayor prontitud y oportunidad comparta lo que está en el diario oficial de la Federación, comparta lo que está haciendo la Corte en ciertos temas, que aunque a lo mejor no llega a los periódicos, porque pues es un conocimiento técnico y especializado, sí es lo que va a cambiar la forma en la que se comportan nuestras instituciones. Entonces creo que las redes nos han brindado esa enorme oportunidad. Yo la verdad es que nos conocemos de años atrás, pero nos vemos realmente en las redes sociales, no estamos en contacto cotidiano. Y si no fuera por ese ojo acucioso, ¿no?, que identifica una publicación en el diario oficial, una sentencia, un pronunciamiento del Poder Judicial, yo estaría muy lejos de la ley, ¿no? O sea, el equipo legal de transparencia, por supuesto, pues, tiene una fascinación igual que la tuya por la ley, pero es ahí donde nos enteramos. Y me lleva a una reflexión de fondo. Podemos conectarnos en las redes, podemos compartir, preguntarnos cosas. Creo que muchas de las preguntas que van a surgir tendrán que ventilarse en las redes sociales, pero creo que hay una que no hay que dejar de lado. La ley importa mucho, Luis. Y creo que en un país que no ha tenido una relación amable con la ley, ¿no?, los ciudadanos siempre nos hemos tratado de resistir a la ley, al imperio de la ley. Es uno de los grandes traumas de nuestra sociedad, ¿no? La ley no está hecha para nosotros, está hecha para los demás, y todo lo que seguramente en este y en otros espacios han discutido con amplitud. Es muy importante saber que en este tipo de crisis la legalidad es crucial. Un exministro de la Suprema Corte de Justicia, José Ramón Cosío, lo está diciendo todos los días en las redes sociales, ¿no? Aguas, háganlo conforme a derecho, háganlo bien, cuiden las formas. No es protocolo, no es aburrido, no es más ineficiente. Esa ley es la que va a proteger muchas de las decisiones que tomemos en este momento. Y si la ley no alcanza para las circunstancias, pues tendremos que revisarla en un proceso legislativo. Pero la legalidad importa, Luis, y yo creo que no lo hemos dicho con suficiente fuerza. En una emergencia, así como la transparencia importa, la ley es muy importante. ¿De qué otra manera controlas la discrecionalidad, los abusos, ¿no?, el abuso del poder, la concentración de poder contra lo que marca nuestra Constitución y nuestra ley? Solamente apelando a ella, ¿no? Y lo hemos visto en todo sistema autoritario. La tentación es la de desaparecer poderes, ¿no?, construir de nuevo una legalidad artificial, se trate de Venezuela o se trate de cualquier otro país que entre en una crisis política. Entonces, de veras, yo creo que lo más importante es regresar a la ley. No, seguirá siendo árida, tendremos que traducirla, y te agradezco que tú lo hagas para todos los demás, pero la ley sí importa, y importa mucho en una emergencia, ¿no? Ahí es donde se empieza, cuando se pierde la ley, todo es discrecionalidad, todo es interpretación, todo está sujeto a lo que quiera o no quiera hacer el presidente, el gobernador, el alcalde. Yo creo que no vinimos aquí con sana distancia hoy solo por la importancia del tema, sino porque la ley es trascendente para nuestra vida. ¡Wow! ¡Qué gran frase! Yo con eso me quedaría. Es una frase brutal. La traduciría en, pues, de noche todos los gatos son pardos. Pues la ausencia de ley es esa noche. Entonces hagamos que no sea de noche, que no sea oscuro el actuar del gobierno, las decisiones del gobierno en la salud o en la enfermedad. La ley importa. Es una gran reflexión. Eduardo, pues muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por esta conversación. Espero que el público pueda entrar más de una vez a escuchar esta conversación, porque creo que has dicho muchas cosas que no son fáciles de digerir, que hay que repetir, escuchar otra vez, conversar con los tuyos, con los nuestros, y pues llegar a conclusiones de ciudadanía. Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias a ustedes por el tiempo y la oportunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la Barra Mexicana de Abogados. Y bueno, hasta aquí esta conversación. Muchísimas gracias.